la iglesia como tal se ha tenido que adecuar a lo que vaya pasando en el transcurso del tiempo. Eh, Vemos cómo aquellos hermanos se reunían en cuevas, escondidos en los tiempos de que el Imperio Romano los perseguía. Eh, y ahora a nosotros nos toca estar en cada una de nuestras casas, eh, reunidos de esta manera, en forma digital, pero sabiendo que el mismo Espíritu Santo que movió a los hermanos en aquellos tiempos, desde que comenzó la iglesia, desde que el Señor fue levantado de la tierra, ese mismo Espíritu Santo, el que sigue guiando a su pueblo para que no se apague este fuego que tenemos en nuestros corazones, eh, y se siga predicando su palabra, el mandamiento. Y el Señor ha tomado diferentes formas. Yo también quisiera contarle, mis hermanos, antes de pasar la palabra, que me encuentro muy bien. Sigo en cuarentena, sigo encerrado aquí en mi pieza, cuidado por mi esposa, pero ya los pocos síntomas que tenía ya han bastante desaparecido. Así que yo alabo al Señor y agradezco cada uno de sus oraciones. Yo sé que han orado ustedes y muchos hermanos que me conocen, pastores, y agradezco al Señor por ese cariño, por esa hermandad que han orado por mí. Yo le quiero invitar a mi hermano, mi hermana, a que busque en su palabra, en la segunda epístola, segunda carta a Timoteo. En el capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo, en el versículo 6 va a estar la lectura de la palabra del Señor. Y voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la lectura de la palabra del Señor. Un versículo, por lo demás, bastante conocido por los cristianos. Yo le quiero, mi hermano, a remontar en el contexto de que fue escrita esta segunda carta que hizo el apóstol Pablo a Timoteo. Si uno lee, porque es bastante corta la carta, comparada con otras cartas, los romanos, Efesios, esta es una carta más bien de despedida de Pablo. Pablo está en sus últimos días de vida. Es la última carta que él escribió estando en vida. Y él lo sabía muy bien. Él tenía un contacto estrecho con nuestro Señor Jesucristo, y él sabía muy bien que sus días ya estaban terminando. Eh, Él estaba encarcelado en este momento, cuando escribe esta carta, estaba encarcelado en Roma. Remontando un poquito, siendo la historia de Pablo, Pablo ya había varios años, muchos años recorrido varios sectores y ciudades importantes del Asia Menor, predicando y formando iglesias. Él, eh, cuando se acercaba a Jerusalén años atrás, hubo por lo menos, se lee en los hechos, que hubieron por lo menos 2 hermanos que eligieron que no entrara a Jerusalén porque él iba a ser encarcelado. Dice que una hermana le dijo que el Señor le había dicho que no, o sea, el Señor le había mostrado que él iba a ser encarcelado en Jerusalén. También otro hermano le dijo que había visto en visión que iba a estar él amarrado de pies y manos. Pero nosotros conocemos
la confianza en el Señor que tenía aquel apóstol, la confianza que él tenía en el Dios que lo había transformado desde que lo botó del caballo. Y sabía cuánto él le debía a Jesucristo. Y ese carácter que él tenía, esa confianza, hizo que igual entrara a Jerusalén. Eh, y dice la historia que él entró en el año 58 a Jerusalén y fue encarcelado. Hubo un alboroto, se puede leer en Hechos de los Apóstoles, un alboroto grande en el templo de Jerusalén, y que finalmente lo arrestan. Y una forma de defenderse, para que no lo mataran, se dice que en el año 61, o sea, 3 años después, él fue llevado a Roma. ¿Por qué? Porque él era ciudadano romano. Entonces él solicitó que fuera enjuiciado como un ciudadano romano, ¿ah? Por autoridad romana. Así que se le accedió a esa solicitud y él fue llevado a Roma con mucho inconveniente, eso está escrito. Él llega a Roma y está encarcelado otros 4 años más, 3 a 4 años más. Y no muere ahí, sino que es libertado y es soltado en el año 63. Después hace su último viaje visitando las diferentes iglesias que él había conformado y finalmente 3 años más de haber sido suelto de Roma es encarcelado de nuevo. Y en el contexto que es encarcelado es cuando eh, estaba Nerón de emperador romano. Este gran emperador, grande en maldad, digámoslo así, porque hizo quemar, él quería reconstruir parte de Roma y, y para eso hizo un incendio, pero se le escapó de las manos y casi se quemó toda Roma. Y no halló nada mejor que echarle la culpa a los cristianos que fueron los que quemaron Roma. Eso fue nefasto para la iglesia de Roma. Los buscaban, los encarcelaban, los mataban, los quemaban, etcétera. Hay muchos relatos de lo trágico y lo cruel que fue el Imperio Romano en aquellos años con los cristianos. Y en ese contexto es encarcelado nuevamente el apóstol Pablo, y esta vez sí es muerto, es decapitado por Nerón. En este contexto, en los últimos días antes de la muerte de Pablo, él escribe esta segunda carta a su hijo amado, así lo llama en la carta. Él sentía que Timoteo era un hijo espiritual de él. Lo había acompañado durante harto tiempo, años, visitando en otro viaje anterior, visitando iglesias, y lo deja como pastor en Éfeso, siendo muy joven. Y le manda esta carta y uno puede darse cuenta que la carta es diferente a las otras cartas que escribió el apóstol Pablo. Esta carta tiene un dejo de más tristeza, tiene un dejo de despedida. Se nombran varias personas, nombra personas que le fueron desleal, que lo dejaron solo, que solo Lucas lo acompaña. Pero él, en esa circunstancia, mis hermanos, que él sabía lo más probable con certeza de que su muerte se avecinaba, él le escribe a Timoteo varios consejos. Y uno de ellos es que le aconseja, como leíamos, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es impresionante, mi hermano, si nosotros nos ponemos los pies en los zapatos, en el lugar donde estaba Pablo, y él tuviera eh, la capacidad, el carácter
para poder aconsejar de esta manera al apóstol Pablo, a Timoteo, perdón. También le escribe en esta carta, sufre penalidades como buen soldado. Le aconseja varias cosas que yo creo que le sirvieron a Timoteo durante toda su vida. Y yo quisiera rescatar primero que nada en el carácter de Pablo frente a las dificultades que uno pueda tener. Y nosotros a lo mejor hemos visto que muchos de nuestros hermanos se han enfrentado a la muerte en estos días. Muchos están en este momento luchando con la muerte, enfermos, con problemas económicos. Se vienen muchos problemas económicos y los cristianos estamos en esta tierra y no vamos a ser exentos de ello. Y yo me pregunto si nosotros vamos a tener la capacidad que tuvo este hombre, y no porque él tuviera una mayor estatura como humano, sino que era ese poder que él tenía era directamente que venía de su conexión con el Espíritu Santo y con Jesucristo. Lo que quiero decir es que Pablo no era nada más que nosotros. Pablo no tenía ninguna capacidad humana más que nosotros. Capaz que era incluso menos que nosotros, porque a lo mejor él describe en alguna parte de una enfermedad, de un aguijón, algo que lo molestaba y realmente el Señor le dijo que en eso su poder se perfeccionaba. A lo mejor él tenía una enfermedad que yo no tengo, que usted no tiene. A lo mejor usted tiene más capacidades para ir a trabajar, no lo sé. Pero lo que le quiero decir es que Pablo era tal como nosotros, con debilidades, con defectos, luchaba contra sus debilidades, luchaba contra sus defectos, luchaba contra su carácter, y aún así, frente a las dificultades, manifiesta una gallardía, manifiesta un carácter tan lleno de fe, tan lleno de confianza en el Señor, lo cual a lo mejor nosotros siendo iguales no lo vemos a pesar de que somos iguales. Y aquí nosotros podemos ver la diferencia entre una persona que realmente deja que el control, bien digo, de las cosas las tome el Señor y no nosotros. Cuando nosotros dejamos que en nuestra vida, dejamos que en nuestra vida sea quien tome las decisiones el Señor, nosotros sentimos un alivio. Porque a pesar que nos gusta a nosotros tener el control, porque es algo inherente al humano, nos gusta tener el control, nos sentimos tranquilos cuando nos depositan el sueldo cada fin de mes. Sentimos que va a haber comida para el próximo mes. Nos sentimos tranquilos cuando realmente yo voy a hacerme un examen y este examen sale bien el hemograma, salen bien los exámenes, yo descanso, tengo alivio. ¿Por qué? Porque yo siento que tengo el control, tengo mi salud bien, tengo mi sueldo. Yo estoy tranquilo si tengo en mi cuenta una buena cantidad de dinero para los momentos malos. Estoy tranquilo si yo pierdo mi trabajo, pero tengo bien mis brazos, bien mis pies, porque digo, bueno, si no puedo hacer esto, voy a hacer esta otra cosa. Como sea, voy a salir adelante. Porque siento que tengo el control. Tengo el control de lo que pasa. Pero ¿qué pasa de aquellos hermanos o todos, cuando perdemos el control, cuando nosotros no podemos solucionarlo, porque va más allá de nosotros, no lo podemos hacer, nosotros nos desesperamos, nos angustiamos. Y eso pasa a menudo cuando estamos en crisis. Cuando estamos tranquilos, no, estamos bien, sentimos que tenemos fe, sentimos que el Señor está con nosotros, pero cuando vienen los momentos de crisis, ahí se ve realmente si tenemos fe. Ahí vemos si realmente tenemos la confianza en el Señor. Ahí vemos si realmente confiamos que el Señor tiene el control. Entonces, ¿no será mejor, mi hermano, que en este momento que a lo mejor tenemos la salud, que tenemos para mañana andar bien, entregarle al Señor el control de nuestra vida? ¿Por qué? Porque vamos a descansar en Él como lo hizo Pablo. Vamos a descansar en Él como lo hizo Pablo.
Pablo estaba tranquilo tal como cuando estaba en la cárcel con Silas y estaban cantando y estaban orando. Está tranquilo, está triste, sí, porque está triste porque la impresión que me da es la tristeza de que se termina su labor, se termina lo que él ama, que es el predicar el Evangelio, se termina y queda preocupado porque nosotros podemos ver más adelante que le dice a Timoteo en el capítulo 3, voy a leer, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y le nombra una serie de características de las personas que van a aparecer en nuestros tiempos, que son estos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, valagloriosos, soberbios, blasfemos. O sea, él sabía que se vienen tiempos difíciles para la iglesia. Y él estaba preocupado porque su hijo Timoteo iba a pasarlo. Él ya estaba terminando su carrera. Él ya estaba confiado en quien lo llamó y en quien creyó. Él ya tiene su corona y se lo dice a Timoteo. Yo ya tengo mi corona que me dará Jesús. Pero él está triste, está preocupado porque sabe que la iglesia va a pasar momentos peligrosos, momentos difíciles. Y esos momentos peligrosos son exactamente lo que estamos viviendo ahora, mi hermano. Yo pensaba eh, dos cosas. Uno, leía que en este siglo XX, perdón, el siglo que pasó, siglo XX, murieron más cristianos eh, por la causa de Cristo, muchos más cristianos que los inicios de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos muchos más habitantes, somos 6.000 millones de habitantes. Entonces, ¿es probable que mueran muchos más cristianos? Claro que sí. Nosotros en Chile, por lo menos, no tenemos el temor a que vamos a ser a lo mejor muertos, pero tenemos luchas. Tenemos luchas como cristianos. Tenemos luchas en las redes sociales. Por ejemplo, yo 2 semanas atrás posteo en alguien que puso una foto de la tumba de Canut Tepón, eh, y que no era un Facebook cristiano, sino que de historia, de fotos antiguas. Y pongo que ponen a hablar que por qué le dicen Canuto a los Canutos y explica por Canut Tepón. Yo pongo feliz ser Canuto. Y alguien pone abajo qué vergüenza, nada más que eso. Entonces pone otra persona por qué vergüenza, etcétera. Realmente lo que quiero llegar es que siempre el mundo no va a querer escuchar de la palabra del Señor y ahora son las redes sociales, son en la conversación en el trabajo, es en la televisión, en la radio. eh, Hay un rechazo que desde el día uno del Evangelio hasta el último día de este mundo va a haber frente a Jesucristo y su mensaje. La gente lo va a rechazar. Y ese rechazo es algo que Pablo le enseña a Timoteo que no le afecte. Le dice que lo tome con paciencia, que no caiga en esas peleas, sino que lo haga con paciencia, que sea fuerte como un soldado, que sufra como un soldado, porque el premio de este sufrimiento es grande. Así que el Evangelio sigue siendo difícil en este tiempo, sí, sigue siendo difícil. No nos van a ahorcar, no nos van a quemar vivos, pero si realmente queremos hacer cumplimiento de predicar el Evangelio, sí, se hace un poco difícil, pero realmente el premio a eso, como se lo dijo a Timoteo Pablo, es mucho más grande, es mucho más valeroso. La palabra del Señor nos, nos quiere enseñar que en estos días no tengamos temor. No tengamos temor a una infección por una pandemia. No tengamos temor a los problemas económicos que a lo mejor se van a presentar.
Si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, no significa que no van a venir los problemas. Significa que nosotros no vamos a perder la paz y vamos a dormir tranquilos, porque sabemos que el Señor va a estar con nosotros. ¿Hay hermanos que han muerto por el coronavirus? Sí. ¿Hay pastores que han muerto por el coronavirus? Sí. ¿Hay hermanos que están perdiendo su trabajo por la crisis económica suscitada por esto? Sí. Van a haber muchos problemas, pero aquí se va a ver el temple del cristiano, aquí se va a ver la fe del hermano, aquí se va a ver la fe del Hijo de Dios, su confianza en quién va a estar, si va a ser en nosotros mismos, en nuestras capacidades, o va a ser en quien nosotros hemos creído. Y como Pablo le dice a Timoteo que nosotros creamos en el Señor, le dice, te aconsejo que recuerdes a nuestro Señor Jesucristo, que resucitó entre los muertos para salvarnos a todos nosotros. Está la promesa del Señor, como dice al principio, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo. Está la promesa, está el Señor, está igual. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Aquellos que yo veo que el Señor toma andanza, aquellos que el Señor hace hablar en lenguas, aquellos que el Señor ocupa para que ponga las manos sobre los enfermos y los enfermos sanen, ese mismo poder, esa misma virtud sigue estando. Sigue estando nuestro Señor Jesucristo en cada uno de los hogares de sus hijos, bendiciéndolos, guardándolos, y aquel que cayó y cree en el Señor lo va a levantar. Aquel que enfermó, el Señor lo va a sanar. Y aquel que, como Pablo, el Señor permitió que estuviera encarcelado y lo decapitaran, pero tenía esta actitud de fe y de confianza en el Señor, es el hombre que está mejor que todos los anteriores que he nombrado, porque está a un paso antes que nosotros de ver a nuestro Señor Jesucristo. Así que el 100% de los hijos de Dios que confiamos en el Señor van a ser victoriosos en cada una de sus circunstancias. Ese carácter y esa confianza es la que nosotros podemos obtener con confiar en el Señor, tener fe en el Señor. Como lo hizo Pablo en sus peores momentos, así también nosotros. Yo le doy gracias al Señor porque me permite hablar de su palabra en esta tarde, ser el instrumento de poder hablar de su palabra a sus hijos en Santiago, el Tavo, y para mi Dios sea honra y gloria y para mí su misericordia. Amén.